Ok, quiero partir de lo último que vimos en la clase anterior en la cual desarrollamos un modelo matemático. ¿Ya? Hicimos un ejemplo, vamos a ir haciendo en las demás clases también, ¿verdad? Más ejemplos, a veces más complejos. También ya después que veamos hoy la solución, les voy a subir una guía de ejercicios con el fin que empiecen a plantear sus modelos matemáticos, ¿ya? Y también a resolverlos algunos, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver una metodología para resolver problemas de programación lineal, pero para modelos de dos variables, ¿sí? Vimos en la clase anterior donde teníamos a una empresa, teníamos a una empresa llamada Galaxia, ¿verdad? Que fabricaba dos tipos de productos, que eran juguetes plásticos, ¿ya? Les llamaban juguete A y juguete B. Y en esa situación teníamos ciertos recursos que eran limitantes o restricciones, ¿verdad? Dijimos que teníamos, por ejemplo, una limitante de 1.200 libras de plástico para la fabricación, que es la materia prima, la disponibilidad de materia prima. También teníamos una restricción de la capacidad de producción o el tiempo disponible de producción. En este caso sería 40 horas a la semana, solamente cuento con ese tiempo. Habían unos requerimientos de marketing, ¿verdad? Donde decíamos que la producción total no podía exceder las 800 docenas y también que el número de docenas del juguete A no podía exceder al número de docenas del juguete B. También nos daba la información técnica por más de 450 docenas. Nos daban también la información técnica donde nos decía la cantidad de plástico que ocupaba cada uno de los juguetes y los minutos que se utilizaban para la fabricación de los mismos. ¿Ya? Eso al final nos daban un plan de producción que ese era el que tenían actualmente, en la cual dicen, bueno, vamos a fabricar 550 docenas del juguete A, 100 docenas del juguete B, con una utilidad de 4.900. En base a eso hicimos el modelo y nos quedó de esta forma, ¿verdad? Donde teníamos una función objetivo, decíamos que era de maximizar, ¿verdad? Y estaba sujeta a esas cuatro restricciones y como creo que decía un compañero, no sé si era de este grupo o el otro, también, ¿verdad? Tenían las restricciones de no negatividad que todo modelo matemático debe tener, restricciones de no negatividad. Es decir, que los valores de las variables no pueden tomar valores negativos. Yo no puedo producir menos 10 unidades, ¿verdad? O menos 60 unidades, no, ¿verdad? Por lo tanto, siempre va a haber una restricción de no negatividad. Y eso era lo que hicimos, planteamos el modelo. Hoy lo vamos a resolver. ¿Ya? Hoy vamos a ver la programación lineal y vamos a utilizar un método llamado el método gráfico. ¿Sí? El método gráfico es un procedimiento de solución el cual está destinado para modelos matemáticos de programación lineal únicamente de dos variables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usamos el plano cartesiano. Entonces, en este caso, las dos variables representan los ejes X y Y, ¿verdad? Del plano cartesiano. Entonces, me permite, a través del método gráfico, identificar la solución más óptima, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese método. Pero antes de ver el método, vamos a ver algunos conceptos y alguna teoría en cuanto a la programación lineal y a los modelos matemáticos que hicimos nuestro primer ejemplo en la clase anterior. Por ejemplo, la metodología de programación lineal dice, bueno, es un modelo de la investigación de operaciones cuyo procedimiento, ¿sí? O algoritmo, ya sabemos que es un algoritmo, ¿verdad? Que es una secuencia de pasos que se dan, ¿verdad? Sistemáticamente, ¿verdad? O algoritmo matemático resuelve un problema indeterminado formulado a través de ecuaciones lineales. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de ecuaciones lineales. Es decir, no hay ecuaciones de segundo ni tercer grado, ¿sí? Si usted a la hora de plantear el modelo matemático, por ahí le queda un x al cuadrado, eso está malo, ¿verdad? Porque solo en caso de la programación lineal, por eso mismo se llama así, está representado
dice el modelo, a través de ecuaciones lineales, ecuaciones lineales, ¿ya? No hay de segundo, ni tercer grado, ni más, solamente de primer grado. Consiste en optimizar, dice, y es lo que hablábamos en la clase anterior, minimizar o maximizar, ¿sí? Una función lineal, ¿ya? Que denominaremos la función objetivo. Y es lo que hacíamos en el ejemplo anterior. Primero, determinar las variables, luego establecer mi función objetivo, ya que en ese ejemplo era de incrementar las ganancias. Entonces era un problema de maximización. De tal forma que las variables de dicha función, dice, estén sujetas a una serie de restricciones, ¿ya? Identificamos las diferentes restricciones. Yo les he repetido muchas veces que dentro de las organizaciones como tal siempre vamos a tener recursos limitados. Y por eso el objetivo del ingeniero industrial, ¿verdad? Ahí me lo decían ustedes en su presentación algunos que les gustaba la ingeniería industrial por eso mismo, ¿no? Tal vez también lo que habían escuchado en cuanto a la optimización de recursos y todo eso. Entonces, siempre el fin ya de todo ingeniero industrial debe de ser eh, que optimizar recursos. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones, dentro de las industrias, las empresas, ya sea comerciales, de servicios, ¿sí? Siempre va a haber recursos limitados. Nunca vamos a disponer de recursos a nuestro antojo, ¿no? ¿Verdad? Siempre hay mano de obra limitado, el tiempo, ¿verdad? Que es quizás la limitante más grande que hay, ¿no? El tiempo, la capacidad de producción, etcétera, hay un sinfín. Entonces, siempre vamos a identificar ese tipo de restricciones, la cual dice vamos a expresar mediante un sistema de inecuaciones lineales, también lineales. No van a haber ecuaciones o inecuaciones en segundo o tercer grado, etcétera, ¿no? La programación lineal, dice, constituye un importante campo de la optimización por varias razones. Dice que muchos problemas prácticos, ya, del día a día, de la investigación de operaciones, pueden plantearse como problemas de programación lineal. ¿Sí? Algunos casos especiales de programación lineal, como problemas de flujo de redes, vamos a ver más adelante lo que son redes, problemas de flujo de mercancías, se consideraron el desarrollo de las matemáticas lo suficientemente importantes como para generar por sí mismo mucha investigación sobre algoritmos. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es muchos de los problemas de investigación de operaciones se resuelven a través de la programación lineal. ¿Sí? Optimización de la combinación de cifras comerciales en una red de línea de distribución. Estos son algunos de los ejemplos en los cuales se puede aplicar la programación lineal. Agricultura, industria, transporte, economía, salud, etc. Este es más informativo. La resolución, ¿cuál es el procedimiento? Ya hablábamos algo de eso en la clase anterior, pero ¿cuál es el procedimiento que vamos a seguir para la resolución de problemas de programación lineal? Ya en todo esto, programación lineal. ¿Cuál es el procedimiento? Primer paso, usted va a definir el significado cuantitativo de las variables de decisión. Esas variables que identificamos en el modelo como X1 y X2 o la cantidad de productos que usted debería de fabricar en ese caso, ¿verdad? Son también llamadas como variables de decisión, que al final son las variables que usted va a decidir, ¿verdad? Si las implementa o no, porque al final, por ejemplo, en este caso, le da los valores de las variables de decisión, que es la cantidad a producir. Decir tantas docenas de A y tantas docenas de B. Eso es lo que vamos a obtener al resolver. Ya, por lo tanto, usted al final o en la organización tiene que tomar la decisión de si implementar esos valores de esas variables. Por lo tanto, lo primero que se debe de hacer es plantear las variables de decisión, lo mismo que hicimos en el ejemplo. Luego vamos a establecer la función objetivo, ¿ya? Es lo que hicimos también, es decir, definir el Z, ¿ya? Y también definir si el problema es de maximizar o bien de minimizar. Ya hemos dado numerosos ejemplos de cuándo se maximiza y cuándo se minimiza. ¿Sí? Ahí están también entre paréntesis los ejemplos.
Luego, después que hemos definido la función objetivo y hemos colocado si es de maximizar y minimizar, debemos de establecer las restricciones que limitan el valor óptimo, ¿ya? Todas las restricciones que están en el caso, en el problema, debemos de identificarlas y colocarlas en el modelo, incluyendo las de no negatividad. Y por último, vamos a resolver, ¿verdad? Resolucionar el problema a través del análisis, ¿verdad? Y de las diferentes herramientas que veamos. Hoy, por ejemplo, vamos a ver el método gráfico. Luego tenemos diferentes propiedades que tienen los problemas de programación lineal. Ya son diferentes propiedades como para identificar si realmente es un problema de programación lineal. Por ejemplo, una de las propiedades dice es la proporcionalidad. Significa que la contribución al valor de la función objetivo, ¿ya? Y el consumo o requerimiento de los recursos utilizados son proporcionales al valor de cada variable de decisión. Y esto es así, ¿verdad? ¿Ya? En la medida que cambian los recursos, en la medida cambian los valores, los coeficientes, ¿ya? Esos valores de X1 y X2, digamos, como el ejemplo, que son las variables de decisión, van a ser directamente proporcionales, ¿verdad? ¿Ya? Si esos valores aumentan, por ejemplo, las utilidades van a aumentar, ¿verdad? ¿Ya? En el caso de las variables, entre más produce las utilidades, ¿sí? Claro, todo esto amarrado también a las restricciones, ¿verdad? Entonces es proporcional. Luego dice aditividad, significa que se puede valorar la función objetivo Z, así como también los recursos utilizados, dice, sumando las contribuciones de cada uno de los términos. Esto veíamos que, por ejemplo, en la función objetivo Z, ¿cuál era el objetivo? Maximizar las ganancias, pero teníamos ganancias tanto del juguete A como del juguete B. Entonces yo tenía que sumar esos valores, ¿ya? Sumar esos valores del objetivo Z, ¿ya? Por eso se le llama aditividad. Lo mismo para las restricciones. Si se acuerdan, teníamos, por ejemplo, la capacidad o el tiempo disponible. Entonces sacábamos el tiempo multiplicado por las cantidades a producir más, ¿ya? Como el tiempo disponible para fabricar el juguete B. Entonces, por eso, tanto en restricciones como en función objetivo puede valorar la función objetivo los recursos sumando contribuciones de cada uno de los términos. Luego divisibilidad, que al final esto en resumen es que los valores que toma la variable de decisión pueden ser valores decimales. A eso se refiere, ¿no? No es necesariamente que siempre va a dar valores enteros. ¿Ya? Casualmente puede dar, pero también se puede obtener valores decimales. Por eso significa que las variables de decisión son continuas y por lo tanto son aceptadas valores no enteros para ellas, no necesariamente enteros. Luego tengo la certidumbre, significa que los parámetros o constantes estimados con certeza, o sea, no interviene una función de probabilidad para obtenerlos. Es decir, todos los datos, parámetros, constantes, todo lo que se define en estos modelos de programación lineal son estimados con certeza. Ya en la práctica, en el día a día, para poder determinar un modelo, por ejemplo, las capacidades de producción, los tiempos disponibles, las utilidades, los costos, las cantidades de materia prima que utilizan, etcétera. Todo eso, esa información o parámetros que se utilizan en un modelo de programación lineal son estimados con certeza, porque en una empresa usted va, estudia o saca la información de las bases de datos, de las estadísticas o toma o captura la información, pero es una información con certeza, basada en algo. No interviene nada de lo que es la probabilidad, ¿verdad? No, aquí no es algo al azar. Bueno, eso en cuanto a las propiedades. Y luego tenemos los conceptos, ya habíamos hablado de algunos, por ejemplo, la función objetivo puede ser maximizar o minimizar y está sujeto a una serie de restricciones. Las restricciones, dice, son diferentes requisitos que debe cumplir cualquier solución, ¿ya? Para que pueda llevarse a cabo. Dichas restricciones pueden ser capacidad, mercado, materia prima, calidad, etcétera, ¿no? Y dice que hay dos tipos de restricciones, ¿ya? Las de no negatividad, ¿sí? Que siempre se colocan, que garantizan que ninguna variable de decisión sea negativa, y luego las estructurales, ¿ya? Las estructurales
que son esa lista, por ejemplo, que ayer hacíamos el lunes en el ejemplo, reflejan factores como la limitación de recursos y otras condiciones que imponen la situación del problema. Y luego las variables, ya las variables de decisión, ¿verdad? Y que es un primer paso esencial para el desarrollo del modelo. Los problemas sabemos que son de dos tipos, de maximizar y de minimizar, maximización y minimización. ¿Ya? Hay una forma estándar, se le llama a los diferentes modelos, los cuales, por ejemplo, en el caso de maximización, un modelo estándar de maximización, todas sus restricciones son menores o iguales. ¿Sí? Todas sus restricciones son menores o iguales. Ahí se puede considerar, ¿ya?, que es la forma estándar de un modelo de maximización. Y hay modelos estándar de minimización, que esos son cuando todas las restricciones llevan un signo mayor o igual. ¿Para qué me sirve esto? Ya va a ver más adelante cuando veamos los diferentes métodos de solución. Va a ver que cuando son problemas, por ejemplo, eh, para resolver de forma estándar, tienen ciertas metodologías, así no lo son. Bueno, aquí hay una gráfica ya para hacerla, pero yo me voy a salir de acá y vamos a resolver el problema que hicimos el día lunes. Ese problema vamos a resolverlo. Entonces me voy a colocar aquí en el modelo. Ese fue el modelo matemático que obtuvimos el día lunes en la clase, ¿no? Ahí están la función objetivo, las 4 restricciones y la de no negatividad, ¿sí? La no negatividad. Entonces vamos a iniciar a resolverlo. Para empezar me voy a llevar una restricción, porque ¿qué es lo que vamos a hacer o qué pasos vamos a seguir? Bueno, para empezar vamos a graficar todas las restricciones. Ese es el primer paso. Graficar todas las restricciones ya en el plano cartesiano, X, Y. ¿Sí? Vamos a graficar todas las restricciones, ¿sí? Vamos a encontrar los puntos que forman la recta. Voy a darle control B. Esta es nuestra primera restricción, ¿sí? Esa es nuestra primera restricción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar esta restricción en el plano cartesiano. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero voy a hacer de caso que x1 vale 0. Entonces yo le voy a poner acá como que x1 vale 0, ¿sí? X1 vale 0. ¿Qué pasa si X1 vale 0? Si X1 vale 0, quiere decir que X2 va a ser igual a 1200. Si alguien lo quiere hacer esto más ordenado, el primer paso que se hace es convertir la inecuación en una ecuación, ¿sí? Simplemente se le cambia signo. Vamos a cambiar signo. 2x1 más x2, bueno, ahí decía 1, pero el 1, acuérdense que no es necesario colocarlo, es igual a 1200. Entonces, el primer paso, bueno, convertir esa inecuación en ecuación. Aquí ya la tenemos como una ecuación, ¿sí? Luego, el siguiente paso, voy a ir convirtiendo en cero los valores para encontrar los puntos donde se va a cruzar la recta. Por ejemplo, si x1 vale 0, x2 vale 1200. Por lo tanto, tengo ya mi primer punto que voy a graficar, que sería x1, que vale 0, 1200. Y ese es el primer punto de esa recta. Volvemos a poner eso y dice 2x1 más x2 es igual a 1200. Pero ahora el x2 es el que voy a poner que vale 0, ¿sí? El x2. El x2 vamos a poner que vale 0, por lo tanto voy a tener que 2x1 va a ser igual a 1200. Esto
Ya despejado va a ser igual que x1 es igual a 1200 entre 2 y esto es igual a 600. Por lo tanto, el siguiente punto de la recta, ¿ya? Es más que 600, que vale x1, 0, que vale x2. Ahí ya tengo dos puntos de una misma recta en una misma ecuación, ¿verdad? Por lo tanto, lo que voy a hacer es graficarlo. Voy a colocarme por acá. Para eso voy a usar un software que se llama GeoGebra. Este software no necesariamente usted lo debe de tener, ¿verdad? Ya, sí, este no es un software de investigación de operaciones. Yo lo voy a subir y le voy a poner el enlace por si alguien lo quiere descargar para hacer las gráficas, ¿ya? Sin embargo, no es parte, digamos, para resolución de problemas de investigación de operaciones, ¿verdad? No tiene nada que ver. Este es un software más gráfico para matemática, pero lo vamos a utilizar para hacer las gráficas. Para empezar, decíamos que el modelo, la decisión era 2x1 más x2 menor o igual a 1200 y los puntos eran 0, 1200 y 600, 0. Voy a poner aquí donde dice entrada en la parte de abajo 0, 1200. Le voy a dar enter y ahorita no se ve por la escala, pero lo voy a hacer más pequeño. Eso a través del scroll, ¿verdad? Del mouse. Hasta llegar a los... Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Aquí lo vamos a poner. En 1200 ya está el punto ese. El otro punto era 600,0. Voy a dar enter y ahí se graficó el otro punto. En este programa, perdón, tiene aquí una opción de recta, ya una recta de un segmento o una recta de dos puntos. Selecciono los puntos y ya me lo grafica, ¿sí? Esto eh, tendría que hacerse a pie, ¿verdad? Cuando se va a la universidad, se hace a pie, es decir, se despejan los valores, se grafica, se lleva regla y todo para que quede bien hecho. ¿Qué pasa acá? Voy a hacer algo que le voy a cambiar colores, propiedades, color, le vamos a poner un color azul. Y ahí está la primera restricción. Ojo, ¿qué es lo que se va buscando con el método gráfico? Con el método gráfico lo que se va buscando es graficar todas las restricciones, ¿sí? E identificar el área en común que tienen, donde se cumplen la restricción, ¿ya? Los valores de x1 y x2. Pero antes de explicar eso, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o está todo claro. ¿Hay alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Lo explicamos de nuevo. Todo está claro, ¿verdad? Ok, todo claro. Entonces, veamos ahora. Resulta que yo tengo que seleccionar un área. Antes de todo voy a hacer un punto origen, que normalmente es 0,0, pero normalmente es poco ocupado, ¿verdad? Pero lo voy a colocar ahí, ya en los problemas de programación lineal. Ahí está. Lo que voy es que aquí yo tengo que definir, por ejemplo, el área en la cual puedo decir que cumplen los valores de las variables de decisión de la restricción, que pueden ser valores hacia acá, ¿sí? O pueden ser valores hacia abajo. Ya se sabe que los valores de x1 y x2 solamente vamos a trabajar en el primer cuadrante, ¿verdad? Ya en este. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción de no negatividad. Por lo tanto, no pueden estar los valores de solución aquí abajo porque
En este caso y es negativa, ni aquí abajo porque en este caso X es la negativa, ¿sí? Entonces, ¿en qué área están, digamos, los valores de la variable? Probemos con uno. Yo me gusta probar con los fáciles. Aquí está este punto que está de este lado, que es 200, 200, ¿sí? Si yo lo pongo acá, por ejemplo, en la ecuación donde dice 2x1 más x2 es menor o igual a, 200, ¿verdad? A 1200, perdón, voy a colocar el valor de 200. Por ejemplo, 2 por x1, que vale 200, ¿verdad? Sería 400 más 200, que vale x2, en el ejemplo este hipotético que estoy viendo, me da, dijimos, en el anterior dijimos que era 2 por 200, ¿verdad? 400, 600. Entonces 600 es menor o igual a 1200, sí, ¿verdad? 600 es menor o igual a 1200. ¿Qué quiere decir entonces? Que el punto que está en la parte de abajo, 200, 200, cumple con la restricción. Este punto que está aquí, 200, 200, al meterlo ya a esta restricción, al meterla a esa restricción, ¿sí? Me da que cumple. 2 por 200, 400, más 200, 600. 600 es menor o igual a 1200. Sí, ¿verdad? Es menor. Por lo tanto, los valores que cumplen con el área de soluciones están hacia abajo. Pero no todos los valores, ¿ya? Porque los valores, por ejemplo, un valor acá no, porque está en un cuadrante donde hay un valor negativo de X. Aquí tampoco, peor, ¿verdad? Los dos valores son negativos. Y aquí tampoco, porque tenemos un cuadrante donde el valor de y o x2 es negativo. Por lo tanto, solamente esta área en el cuadrante de valores positivos, cumpliendo con la no negatividad, son los valores que me interesan. Entonces voy a borrar todo esto, ¿verdad? Y quiere decir que este, quiere decir que si yo selecciono los puntos, esa área que ustedes ven ahí en color rosa, se puede decir, esa área que está ahí, esa es la área donde todos los valores que están ahí adentro, ya cumplen con esa restricción que está ahí graficada, cumplen con la restricción, ya, porque son valores hacia abajo. Entonces, esa área, todos los valores que estén acá son soluciones factibles. Claro, ¿qué pasa? Que en este momento solo lo estamos asumiendo para una ecuación, pero hay que graficar las cuatro. Y ahí tengo que buscar el área en común de las cuatro. El área en común, no el área que dispone cada una, sino que la que es común, como que fuera el área de intersección de las cuatro. Esa al final se va a convertir en el área de soluciones factibles y óptimas. ¿Ya? Vamos a graficar. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame, le escucho. ¿Por Dígame. qué X1 en la primera ocasión era cero y luego X2 pasó a ser cero? Esa es una forma de graficar, ¿verdad? Es decir, la forma es asumiendo que, acuérdese que es una línea recta. Como es una ecuación lineal, es una línea recta. Ya no se sabe si está inclinada, para dónde, ni nada de eso. Pero una forma de encontrar los puntos, porque es lógico que como atraviesa todo el plano, va a haber un punto en el que es cero. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando X2 era cero, ya en este punto que estoy marcando acá, cuando era cero, ¿qué pasó? X1 era 600. ¿Ya? Entonces, eso de ponerle el valor de cero, lo que nos hace es al final permitirnos graficarlo. Acuérdese que ella como pasa por todo, va a haber un punto donde vale cero. Entonces, a mí me interesa saber, vaya, en ese punto que vale cero, tanto x1 como x2, ¿cuánto vale el otro? ¿Ya? Y lo grafico. ¿Ya? Y ahí puedo trazar toda la línea. ¿Ya? Pero cuando yo
no conozco, ¿verdad? No conozco ese punto, o digamos por dónde va a pasar la recta, lo más fácil es convertir esos valores en cero porque yo sé que va a tocar los ejes, ¿verdad? Sea por donde sea, siempre pasa. Aquí, si usted traza una recta por donde sea, sobre todo el plano, va a atravesar en algún momento los puntos de cero de alguno de los valores. Entonces, ahí puede identificarla. Entonces, es una forma de graficar y de identificar la la recta, ¿verdad? El que hice, primero puse 0, el valor de x1 y despejé x2. Luego puse el valor de x2, 0 y despejé x1. Pero si se fijan en en el intervalo, digamos, o en el paréntesis, dice 0, 1200, porque hice 0 este valor, ¿verdad? Es como decir, bueno, ¿cuánto vale x2 cuando x1 vale 0? ¿Sí? X2 vale 1200 cuando X1 vale 0. Y lo mismo acá, ¿sí? Es decir, cuando X2 vale 0, X1 vale 600, ¿verdad? Como nos ha dado acá. No sé si queda claro. Esta forma de ponerlo en cero se va a hacer para todo, ¿verdad? Siempre. Siempre que usted quiera graficar una recta a partir de una ecuación, se puede hacer eso. No sé si queda clara la pregunta. Sí, ingeniero, ahora sí, gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, vamos a continuar. Como vamos a continuar, vamos a graficar ahora la segunda restricción. La segunda restricción decía que era esta, ¿no? Era x1 más 4x2 menor o igual a 2400. Entonces me voy a colocar siempre acá. Voy a colocar aquí la nueva restricción. Primer paso, convertir la inecuación 3x 1 más 4x2, convertirla en una ecuación es igual a 2400, ¿sí? Ahí la estoy convirtiendo en una ecuación. ¿Qué es lo que voy a seguir con eso? Lo mismo que hice allá. A x1 le doy un valor de 0, ¿sí? A x1 le doy un valor de 0 y entonces despejo x2. ¿Ya? Cuando x1 vale 0, ¿cuánto va a valer x2? Tengo que 4x2 va a ser igual a 2400. Esto me deja que x2 es igual a 2400 entre 4. Y eso es igual a 600. Ahí ya logré un nuevo punto, ¿verdad? Quiere decir que cuando x1 vale 0, x2 vale 600. ¿Sí? Ese es otro punto para la siguiente restricción. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para x2 igual a 0. Voy a colocar acá 3x1 más 4x2, ¿sí? Es igual a 2400. Y vamos a hacer de caso que x2 vale 0. Cuando x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? 3x1 es igual a 2400. Quiere decir que x1 es igual a 2400 entre 3. Y esto es igual a 800. Por lo tanto, cuando cuando x2 vale 0, x1 vale 800, o sea, 800,0. Ahí tengo otros dos puntos, ¿sí? Tengo otros dos puntos ya, ¿sí? Me voy a mover. Uno es 600, 0 y el otro, perdón, 0,600, perdón, 0,600 aquí, ¿verdad? Y el otro 800, 0. Entonces voy a venir a este programita, ¿verdad? Y vamos a colocarlos. Dijimos que era 0, 600, ¿sí? Le voy a dar enter. Si se fijan, ya me aparece el punto ahí. Y el otro es 800,0. Ya me aparece el otro punto acá. D y E. Aquí esto se hace de igual forma, se hace a pie. Aquí la única diferencia es que yo estoy usando el software. Usted igual
grafica los puntos, lo pone en el plano y luego traza una recta con una regla, ¿verdad? Voy a seleccionar uno, voy a seleccionar el otro, ¿ya? Y le voy a dar aquí otro colorcito, color naranja. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué voy a hacer? Primero también tengo que determinar dónde están las soluciones de esta restricción, o sea, dónde están los valores que cumplen esta restricción. Si están hacia arriba de la recta, ¿ya? O si están hacia abajo de la recta, ¿sí? Esa es mi pregunta, ¿verdad? O la interrogante que yo me voy a hacer. Mire, por regla general, cuando el problema es menor o igual, la restricción en este caso es así, menor o igual, los valores que cumplen son los que están hacia abajo, ya es decir, hacia abajo, ¿sí? De la restricción como esta, ¿no? Hacia abajo. Si el problema fuera de maximizar, por ejemplo, y tuviera las restricciones de mayor o igual, normalmente los valores van hacia arriba, pero en rectas en esta posición. El problema es que no siempre salen rectas en esa posición, sino que pueden haber rectas en esta posición, por decir algo. Y cuando está una recta en esa posición, ¿cuáles son? ¿Cuál es el arriba para usted? ¿Es el de aquí o es el de acá? Puede ser que para algunos este sea arriba y este sea abajo, ¿ya? Entonces, ahí es donde ya entra. Mi recomendación, voy a borrar todo este relajo. Mi recomendación es que pruebe siempre un valor, no pierde nada y lo hace rápido, ¿sí? Pruebe un valorcito y no pasa nada, ¿sí? Prueba un valor y no, volvemos con el mismo. Yo siempre pruebo el mismo. Mire, 200, 200. Voy a volver a probar, pero ahora en la otra, inecuación, ¿verdad? En esta. En la inecuación esta, 3x1 más 4x2 menor o igual a 2400. Voy a probar con el punto 200, 200. Si yo tengo 200 de x1, 3 por 200 me da 600, ¿verdad? Acá, 600. No se le olvide. Y si yo tuviera aquí 200 también, el punto 200, 200, fuera 4 por 200, 800. Esto fuera 800 y esto dijimos que fuera 600. 600 más 800 me da 1400. 1400 es menor o igual que 2400. Sí, ¿verdad? 1400 es menor o igual que 2400. Por lo tanto, el valor 200, 200 cumple hacia abajo, ¿ya? No, no así si usted prueba un valor de lo de arriba. Probemos uno, probemos este, mire, de acá, por poner un ejemplo. Probemos el 1000,0, ¿sí? 1000,0, que ese está en el lado de arriba, ¿sí? Probamos el 200, 200 que está aquí, más o menos, y ese va hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Pero este punto 1000, ese está del lado de arriba. Veamos a ver si es cierto, probándolo acá. Si yo pongo 1000 vale x, 3 por 1000, 3000. Más x2 valía 0. O sea que más 0. 3000 más 0, 3000. ¿Es 3000 menor o igual a 2400? No, ¿verdad? Por lo tanto, no cumple. Los puntos hacia arriba no cumplen la restricción, ¿sí? Por lo tanto, voy a borrar esto. Y entonces ahora tengo que seleccionar nada más el área en común, ¿sí? El área en común de las dos restricciones, ¿ya? ¿Cuál es el área en común? Es solamente esta zona, ¿ya? Esta zona de acá, esta zona de ahí, cumple con la restricción azul, pero no con la naranja, ¿verdad? Esta área de acá, por ejemplo, cumple con la restricción naranja, pero no con la azul, ¿verdad? Por lo tanto, la única área que cumple con ambas es esta, ¿ya? Hoy voy a borrarlo.
Vamos a borrar ahí. Y vamos a colocar vamos a colocar el área. Para empezar voy a borrar este polígono. Lo voy a borrar. Y ojo con esto. Con esto sí es necesario. En el caso que usted, por ejemplo, tuviese esta situación cuando está a pie, cuando digamos lo está haciendo a mano, y tiene que determinar este punto, porque digamos este es el área en común, y ya vamos a ver que todos los puntos que forman el polígono son los que pueden darme la solución óptima. Para encontrar este punto, usted tiene que hacerlo igualando las ecuaciones, ¿ya? Es decir, pone esta ecuación y pone la otra, ¿ya? Y las iguala, ¿sí? Eso es matemática 0, o 1 quizás, pero eso se ve hasta en bachillerato, ya no lo vamos a andar explicando ahorita cómo sacar este punto. Aquí vamos a usar este software, que fíjese que aquí bien fácil, solo me dice dónde está la intersección, y yo le doy cuáles son, ¿verdad? Esta y este. Y ahí me tira el punto. Es el punto F, ¿sí? Solo que aquí si uno le da clic, crea otro punto. Aquí yo creé el punto G, mira, lo voy a borrar, pero me queda el punto F. Ahora, de esta forma yo ya puedo crear el área, ¿verdad? O la puedo sombrear para que usted entienda que ahora el área común de las soluciones factibles es esa área, ¿sí? Esta es la nueva área donde están las soluciones factibles de este modelo matemático, ¿sí? No sé si queda claro hasta ahorita dónde vamos. ¿Está claro esto de las áreas comunes? ¿Se entiende? Sí, ¿No Leo. hay preguntas? Está claro. Ok. O sí hay preguntas, o sí se entiende. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame, le escucho. Entonces, se podría decir que las áreas compartidas o en las que nuestra recta azul o naranja pueden ir, solo podrá ser en el cuadrante positivo, tanto X como Y. Sí, solo cuadrante positivo. ¿Por qué? Porque hay una restricción de todos los modelos matemáticos de programación lineal donde le dice no negatividad. Entonces, acuérdese que aquí realmente el Y representa a X2, ¿sí? Y el X representa a X1, que son las variables que estamos buscando, ¿verdad? O que estamos encontrando. De ahí depende el hecho de que solo este tipo de solución sirve para modelos de dos variables. Ya vamos a ver más adelante hasta ejemplos de modelos matemáticos de 20, 30 variables, ¿sí? Pero en este caso solamente hay dos variables. Cuando son dos variables yo lo puedo hacer a través del método gráfico. Y X1 representa a X, ¿verdad? Y X2 al Y. Pero entonces, si yo tomo un valor que no está en el primer cuadrante, por ejemplo, yo podría poner, cuando X2 o X1, perdón, vale menos 400 y 200. Ese sería, por ejemplo, un punto por acá, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Me quedó movido, ¿verdad? ¿Sí? Ese punto, por ejemplo, pero ¿qué? X2 tiene un valor negativo, perdón, X1. ¿Sí? Si es en este cuadrante, los dos serían negativos. Y si es en este cuadrante, el X2 sería negativo, ¿ya? Por lo tanto, no pueden tomar esos valores, ¿sí? No pueden tomar esos valores. ¿Por qué? Porque hay una restricción en todos los modelos que dice no negatividad. Por lo tanto, siempre solo vamos a trabajar en el área y en las soluciones en el primer cuadrante, ¿verdad? En el cuadrante donde están todos los positivos, tanto para X1, X2 o X y Y, como usted lo quiera nombrar, ¿ya? Solo en el cuadrante, porque aquí sí puede, aquí si se fijan los ejemplos que yo he hecho, 200, 200, X1 y X2 son positivos, probé 1000, ¿ya? Acuérdese que la restricción de no negatividad le dice que deben de ser valores mayores o iguales a 0. 0 podría ser, ¿ya? Pero no menores a 0, no negativos. Entonces, todos los valores que están aquí de X1 y X2 son positivos. Por lo tanto, solo en esta parte, en este cuadrante, se va a trabajar en las áreas comunes. No porque áreas comunes hay más, ¿verdad? Todo esto es área común. Ya, esto, por ejemplo, del azul pero
hay una restricción de no negatividad que no nos permite tomar valores en esas áreas. No sé si queda respondida su pregunta o su Sí, ingeniero. interrogante. Gracias. Ok, continuemos. Bueno, sigamos, ¿verdad? Sigamos. Ahora vamos a irnos a con la tercera restricción. Vamos a poner la tercera restricción según nuestro modelo que veíamos ayer, perdón, el lunes. Le doy aquí control C. Nuestra tercera restricción dice x1 más x2 menor o igual a 800. Esto está más fácil, ¿verdad? Y es exactamente igual lo que se hace, ¿ya? Es exactamente igual. Yo bueno, esto lo voy a hacer más pequeño acá. Y voy a abrir una nueva. Y aquí le voy a dar control B. Esta es mi nueva restricción. ¿Sí? Esta está bien fácil, ¿verdad? Ya la vieron ustedes cuáles son los puntos. Primer paso, x1 más x2 es igual a 800. La convierto en una ecuación, la inecuación. Luego, x1, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerla a 0, ¿no? Cuando yo pongo que este valor es igual a 0, ¿verdad? x1, entonces me queda que x2 es igual a 800. Por lo tanto, yo tengo que cuando x1 vale 0, 0,800. ¿Sí? Y lo mismo es para el otro. ¿Ya? Para el otro vamos a poner aquí x1 más x2 y esto va a ser igual a 800 y vamos a colocarle aquí el valor cuando x2 vale 0. Cuando x2 vale 0, ¿qué va a pasar? Que entonces x1 va a ser igual a 800. Por lo tanto, aquí el punto sería 800,0. Y ya tengo los dos puntos. Este estaba más fácil, ¿verdad? Entonces me voy a ir de nuevo aquí al software para graficar y voy a graficar esos puntos. Uno es 800,0, enter, ¿verdad? Y el otro es 0,800. Le doy enter y ahí están los dos puntos y voy a trazar la recta. Ya, a través de dos puntos, selecciono este punto, selecciono este punto. ¿Ya? Y aquí vamos a ver las propiedades. Le voy a cambiar color verde. ¿Qué va a pasar? Similar, ¿verdad? Estamos viendo un modelo estándar. Es un modelo estándar donde yo tengo todas las restricciones menores o iguales, ¿no? Entonces aquí si lo vemos de igual forma, los valores que están hacia acá van a ser. Si quieren, vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a probarlo, los valores que están hacia abajo. En este caso, vamos a probar otra vez con el valor de 200, 200. Yo lo elijo porque es bien fácil, ¿verdad? O podemos probar con 100, 100, por ejemplo, ¿verdad? Por eso lo elijo yo, porque es un valor fácil, para no estar haciendo tanta operación. Vale, yo pongo, por ejemplo, aquí, mire, 200, 200, 400. ¿Es menor o igual a 800? Sí, ¿verdad? Pongo 100, 100. 200 menor o igual a 800, sí, ¿verdad? Cumple cualquiera de esos, ¿ya? Todos esos cumplen. No así si, por ejemplo, tomo un valor de los que están afuera, ¿verdad? ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. ¿Y qué pasa acá? Que es el área hacia abajo, ¿sí? El área hacia abajo. Pero aquí hay algo muy peculiar. Y es el hecho que recuerden que es el área en común. Ahora ya no son dos restricciones, son tres restricciones, ¿sí? Son tres restricciones. Entonces, si yo empiezo a ver las áreas, por ejemplo, esta área, si se fijan, esta área de por acá, ¿sí? Esa área cumple el verde y cumple la azul, pero no cumple la roja, ¿sí? Esta área de por acá, esta pequeñita de por acá, solo cumple el verde.
Y si yo veo esta de por acá, solo cumple la restricción verde y la restricción roja o naranja, no sé, no recuerdo cuál puse, ¿sí? Pero no la azul. Por lo tanto, les hago una pregunta y contéstemela a alguien si ya lo tiene claro. ¿Va a cambiar esta área que tengo ahorita seleccionada como área común o no cambia? ¿Cambia o no cambia? Alguien que tenga... No, no cambiaría. Exacto, ¿verdad? No cambiaría. ¿Por qué? Porque es el área común. Da la casualidad que en esta restricción, como va hacia abajo, ¿verdad? Este, como va hacia abajo, esta no es necesario, digamos, trazar una nueva área a partir de ella. ¿Por qué? Porque si es cierto que aquí hay una área, que aquí hay otra y que hay otra, siempre voy a buscar el área en común en las tres. Y la única área en común entre las tres sigue siendo la que está seleccionada. Ya, porque de la roja para abajo cumple tanto de este lado cumple tanto la azul como la verde. Y de este lado también está, si se fijan, la roja, ¿verdad? En este caso, la azul también hacia abajo y la verde. Por lo tanto, el área no va a cambiar. Y esa es mi tercera restricción. Ahora vamos a graficar la cuarta restricción. La cuarta restricción es esta, ¿no? La cuarta restricción es esta. Y voy a colocar acá la misma, ¿no? Le voy a dar control B, pero la voy a luego a convertir como x1 menos x2 es igual a 450. La convertí en una ecuación y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, que es x1 lo hago valor de 0. Por lo tanto, cuando x1 vale 0, x2, ¿cuánto va a valer? Va a valer menos 450. Ahí tenía menos x2 es igual a 450. ¿Ve? Hago de caso que multiplique todo por menos 1, ¿sí? Para obtener el x2 en un valor positivo. Entonces x2 es igual a menos 450. Es un valor negativo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando x1 vale 0, x2 vale menos 450. Alguien me podría decir, pero dijo que no iban a dar valores negativos. Esto no tiene nada que ver con los valores de solución. ¿Verdad? Esto nada más es para hacer la gráfica. Ahí sí le puede dar un valor negativo. Usted va a trazar la gráfica. Cuando trace la gráfica, el área que va a tomar, esa sí solo debe de ser valores positivos. Ahora en la gráfica puede, para usted trazarla, sí puede tener un valor negativo. Y aquí nos ha dado eso. Y luego vamos a hacer lo mismo donde dice que x1 menos x2 es igual a 450 y voy a trazar de nuevo, voy a colocar que ahora x2 va a valer 0. Cuando x2 vale 0, entonces x1 vale 450. En este caso, el otro punto es 450,0. ¿Sí? Y ahí tengo ya las cuatro restricciones. Ahora es 0, 450, la vamos a graficar. Aquí lo vamos a poner, abro paréntesis, 0, menos 450, le doy enter, si se fija aquí me aparece ya en la parte de abajo, y luego era 450,0, y le voy a dar enter y ahí está. Luego voy a trazar la gráfica, o la recta, perdón, la recta a través de dos puntos, lo selecciono, primero este y después este. Y ahí sí ya cambió, ¿verdad? Miren la posición que tiene ahora la recta. Ahí sí, ¿cuáles son entonces aquellos valores, ya, que cumplen con esta restricción? Los que están hacia arriba, acá, o los que están hacia acá. Alguien puede decir, para mí es derecha o izquierda, para alguien puede decir, para mí es abajo o arriba, ¿no? Por eso, para no asumir, ya, vamos a probar un valor, ¿verdad?
el famoso 200, 200, ¿verdad? Aquí, de este lado. Si me da este, es que son los de arriba, ¿ya? Igual se puede probar con otro de acá para ver si no cumple. Voy a probar con el 200, 200, ¿ya? Si pruebo con el 200, 200, acá, ¿qué dice? 200 menos 200, ¿a qué es igual? A 0, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Estoy probándolo acá. 200 menos 200 es igual a 0. ¿Es 0 menor o igual a 450? Sí, ¿verdad? 0 es menor o igual a 450. Por lo tanto, cumple, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Vamos de regreso. ¿Qué quiere decir? Que los que cumplen son los que están hacia allá. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y también voy a borrar el polígono. Porque el área va a cambiar, ¿verdad? Voy a borrar este polígono que tengo aquí sombreado porque va a cambiar. Entonces ahora el área común es esta, ¿ya? Esta es el área común. Este triangulito dejó de ser área común, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya esta que está en color negro no cumple porque son los que están hacia allá. Voy a encontrar aquí otro punto de intersección que es este, ¿verdad? El que está formado por esta recta y por esta. Es ese punto, el punto L, ¿ya? Aquí hay un punto K que voy a borrar, que no se me fue, ¿verdad? Lo voy a borrar, que ese no es nada. Entonces ahí hay un punto L, ¿verdad? Acuérdese, esto, haciéndolo a pie, tengo que igualar las dos ecuaciones de las dos rectas y encontrar los valores de x1 y x2 para ella. Entonces ahí voy a encontrar el valor donde se intersectan, ¿sí? De x1 y x2. Entonces mi nueva área o mi nueva área en común va a ser esta. Ese es mi nuevo polígono de solución, ¿verdad? Quiere decir que todos los valores que están dentro de este polígono, todos los valores que están ahí adentro, son soluciones factibles al modelo matemático. Pero, ojo con esto, los puntos que forman en la parte exterior del polígono, con excepción del origen, que ese sí nunca lo vamos a probar porque al probar un valor de 0, 0 nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, todos los valores que forman parte del polígono, ¿sí? Pueden ser uno de ellos la solución óptima. Todos los que están adentro del polígono son soluciones factibles, es decir, cumplen con todas las restricciones. Pero los que están en de los puntos de los extremos del polígono, uno de ellos o varios, pueden haber varias soluciones óptimas, es la solución óptima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir cada uno de esos puntos en la función objetivo para encontrar el valor de z óptimo. ¿Cuáles son esos puntos? Este, por ejemplo, es uno que yo, aquí el programa, es la ventaja del programa, ¿verdad? Yo lo selecciono, el punto D dice que es 0,600. Ya me dice cuál es, ¿verdad? ¿Sí? Yo los voy a ir colocando acá. Vamos a tener, aquí lo voy a poner, el primer punto, o punto D, le voy a poner la letra que ahí está. El punto D dice que es el punto 0,600. Ese es el punto D. ¿Sí? Luego me voy a venir acá y voy a ver otro punto del polígono, el punto F. El punto F dice que es 480, 240. 480, 240. 280, 240. Tengo otro punto ahí, ¿verdad? Luego el otro punto, por eso cuando se hace a pie es necesario encontrar esos puntos
de intersección, ¿ya? Porque si se fijan aquí, porque el software me los está dando. Ahora, este software yo se lo voy a poner por si alguien lo quiere usar. Esto no es un software de investigación de operaciones. Este es un software para gráficas, para matemáticas. Si alguien lo quiere, yo lo voy a poner en la plataforma para que lo descarguen. Es sencillo, ¿verdad?, de usar. Inclusive le puede servir para algún ejercicio que le deje. Muchas veces el examen yo lo dejo que lo hagan en software, por lo menos la gráfica, ¿ya? Por lo menos hoy que estamos así, digo muchas veces, pero es desde el año pasado, ¿verdad?, que estamos en esta modalidad virtual, ¿no? Porque al final, hoy en día es bueno aprender a usar software, ¿verdad? Y que usted no tenga miedo a utilizar software, ¿verdad? Que sepa utilizar software. En el día a día, en el trabajo, no va a venir y va a agarrar un papel milimetrado y voy a hacer la gráfica. No, ¿verdad? Para eso hay software. Entonces, en la medida practica y lo hace, para mí mucho mejor. Entonces, yo les voy a poner este software por si alguien lo quiere. Hay otro software y ya vamos a ver cómo WinQSB, como Tora también hacen las gráficas igual, hasta mucho más fácil, mucho más fácil. Y pero también está este otro software. Y hay varios, ¿verdad? Entonces, el punto L decimos que es 550-100, 550-100. Vamos a colocar el punto L, que es 550,100. Y luego vamos a colocar el punto J, que está acá, el último, ¿verdad? El origen no lo vamos a poner. El punto J, que es 450,0. Punto J, 450,0. Ojo, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es sustituir estos valores en la función objetivo. ¿Cuál era la función objetivo que habíamos definido? La función objetivo era z es igual a 8x1 más 5x2, ¿sí? Pues voy a llevármela para allá. Le voy a dar control B y ahí está. Aquí me va a ayudar usted si tiene calculadora a la mano. Yo no tengo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, este está fácil, ¿verdad? Cuando x1 vale 0, 8 por 0, 0, más 5 por 600, 3000. Ahí ya está. Así de fácil. Aquí ayúdeme. ¿Cuánto da si tiene calculadora a la mano? Yo creo que aquí tengo yo el celular. 480 por 8 más 5 por 240. 480 por 8 me da 3840, ¿verdad? 3840 más, lo vamos a hacer más hacia allá, 240 por 5, 1200. Esto nos da 5040. ¿Sí? ¿Esta cuánto da? Si alguien la está haciendo por ahí. O solo están viendo. 4900 da todo. Ok, gracias. 4900. Y esta nos da 3600. 450 por 8. 3600. 3600. Ok, muchas gracias. 3600. Gracias. Ok, ¿qué pasó ahí? Tenemos ahora los 4 resultados, ¿ya? Y recuerden que en este problema había una pregunta. ¿Sí? Había una preguntita. ¿Verdad? Voy a posicionar. Después de todo, decía, tenemos un plan común de producción, decía, ¿sí? Y consiste en fabricar juguete A, 550 docenas, juguete B, 100 docenas, y genera una utilidad de 4900. La pregunta decía, ¿es el más adecuado? Obteniendo los resultados acá, ¿qué sucede? Sucede que no es el más adecuado, ¿sí? Si se fijan, ese es ¿verdad? El plan que teníamos es ese. Yo aquí le voy a poner aquí
otro color. Ese era este, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que buscamos en el modelo? Buscamos maximización, por lo tanto, yo tengo que tomar el valor mayor, el máximo valor. El máximo valor que yo obtengo es este, ¿sí? Aquí le vamos a cambiar el color. Este valor es el máximo, ¿sí? 5040. Por lo tanto, ante la pregunta de si ese es el plan, el mejor plan de producción, la respuesta es negativa. No, el mejor plan de producción es fabricar 480 docenas del juguete A y 240 docenas del juguete B. Esto me va a generar una utilidad de $5,040 a la semana, ¿ya? Entonces, esa es la solución óptima, ¿no? Y esa es la forma correcta de expresar una respuesta en este tipo de modelos, ¿ya? Es decir, toda esa historia donde teníamos dos juguetes, teníamos tiempo limitado de fabricación, teníamos plástico limitado, teníamos las restricciones de marketing, las cantidades de materia prima que usábamos, los tiempos. Todo eso nos lleva a decir que la cantidad óptima que usted debe de fabricar es 480 docenas de A del juguete A y 240 docenas del juguete B para lograr maximizar las ganancias a $5,040. Ahora, en la realidad, muchas veces estas situaciones es difícil obtenerlas en el sentido de pegarle, como dicen, al centavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la realidad o en la vida real, en las prácticas, ¿verdad? Hay un sinfín de situaciones que pueden afectar el desarrollo del proceso, ¿verdad? De repente hay más desperdicio de plástico, hay un reproceso, la máquina tuvo un paro y no dispuse de las 40 horas, sino que de 39, etcétera. Entonces hay un montón de situaciones. Ahora, ¿para qué me sirve? Si no lo logro, me sirve al menos para poder acercarme lo más que pueda, ¿no? En la medida que yo más me acerque a esta cantidad, es 480, 240, en la medida que yo más me acerque, mayor va a ser el valor, ¿va? Mayor va a ser el valor de las utilidades. Puede ser que no llegue a estas utilidades, pero más me voy a acercar a ellas. En todo caso, también está digamos, la situación que se podría lograr, ¿verdad? ¿Ya? Y si se logra, mucho que mejor. Entonces también me sirve de referencia como para determinar, bueno, este debe de ser mi plan de producción. ¿Ya? Fabricar 480 docenas del juguete A y 240 docenas del juguete B, lo cual me va a generar una utilidad de $5,040 a la semana. Entonces, esta es una forma de solución del modelo matemático de dos variables a través del método gráfico, ¿ya? Si se fijan, lo importante también es determinar el modelo, porque si el modelo está malo, aunque todo esto usted lo sepa hacer y pueda, ¿verdad? Porque esto es fácil, es matemática 1, quizás, yo a veces digo 0, aunque esto lo pueda hacer, si el modelo está mal planteado, la solución va a estar mala, ¿ya? Aunque como yo lo he dicho en otras ocasiones, en el caso de los exámenes, tareas y todo eso, yo le doy una ponderación al trabajo que usted ha hecho, ¿verdad? En el sentido de que lo ha resuelto bien si el modelo fuese así, por ejemplo, en el caso que alguien se equivoque a la hora de plantear el modelo. Bueno, no sé si hay preguntas al respecto sobre la solución del método gráfico. La gráfica que queda, ¿no? Es esta, ¿no? Esta gráfica que usted ve acá, esta es la gráfica que representa las restricciones y el área que está acá sombreada, en un color como rosa, ¿verdad? Esa área es la área de soluciones factibles. Cualquier punto que usted pruebe acá va a cumplir con todas las restricciones, cualquier punto, ¿sí? Pero en la medida que usted más se acerque a este punto, ¿verdad? Que era el F, ¿sí? El F es donde más va a maximizar las utilidades, ¿no?